TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Les saludamos con mucho gusto y hoy vamos a platicar, tenemos un par de invitados expertos en estos temas y vamos a platicar de incendios forestales, recursos naturales y gestión de la emergencia. Lamentablemente en los últimos días, semanas, meses incluso, hemos escuchado a lo largo del país acerca de estas situaciones de contingencia en donde se afecta no solo a la población que vive alrededor de estos sitios, sino que hay muchas más afectaciones que a veces escapan a simple vista o a la noticia de coyuntura o a la información que nos llega de pronto por ahí a través de los noticieros o de los diferentes medios de información. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Antes los dejo con esta cápsula para ir revisando e introduciéndonos a este tema. Los incendios forestales son fuego que se propaga libremente con efecto no deseado para la vegetación y fauna de una zona generalmente boscosa y sin estar sujeto a control humano. Son muchos los efectos negativos que pueden causar los incendios forestales, como afectar o desaparecer el hábitat de la fauna silvestre. Se desequilibran las cadenas alimenticias y muchos procesos de la vida natural se ven impactados. El crecimiento demográfico, prácticas productivas intensivas, degradación de suelos y contaminación de las fuentes de agua, entre otras razones, han propiciado la reducción en todos los niveles de la biodiversidad, por lo que la conservación es vital para darle continuidad a los servicios ecosistémicos. El ejido, La Loma, es un área natural protegida ubicada en el municipio de Río Verde, en San Luis Potosí. El pasado 3 de mayo ocurrió un incendio en esta zona boscosa de encino, afectando una parte de la Sierra de Álvarez. El siniestro alcanzó una porción del polígono de 1.800 hectáreas, que fue declarado zona protegida en 2019 con apoyo del Colegio de San Luis. Los investigadores Briseida López y Jorge Morán trabajan en proyectos de investigación relacionados con la hidrología, gestión de riesgos y desastres, entre otros temas vinculados al programa Agua y Sociedad. Bien, comenzamos con saludar a nuestros invitados de hoy y les agradezco mucho que nos acompañen. Está con nosotros la doctora Briseida López y está con nosotros el doctor Jorge Morán. Ambos, como ustedes saben, son investigadores del Colegio de San Luis del programa Agua y Sociedad. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola Lidia, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí contigo. Gracias. Doctor Jorge Morán, también experto en estas situaciones de, bueno, pues de contingencia, de emergencia, que tienen que ver con fenómenos hídricos, con fenómenos del agua también. Y bueno, tiene ahí varios temas de investigación que ya iremos platicando precisamente porque tienen que ver, están relacionados con el tema que hoy estaremos tocando, incendios forestales, por un lado el aspecto de recursos naturales y por otro de la gestión de la emergencia. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, buenas noches a toda la audiencia y saludos a ustedes también. Gracias. Bueno, pues comencemos. A ver, esto de los incendios forestales, recientemente tuvimos en San Luis Potosí, aunque bueno, en los últimos días se ha extendido en diversas partes de la República Mexicana, los vimos también en Jalisco, los hemos visto en el sureste, en fin, que nos ha estado preocupando esta situación y aquí en San Luis Potosí también los vivimos de cerca, lo más reciente en la zona media, en La Loma, cerca de Río Verde. Cuéntanos, doctora Briseida López, ¿qué tenemos que entender por incendio forestal? ¿Cuál podríamos decir que son como las características principales para considerar que es un incendio forestal?
Bueno, mira, antes creo que vale la pena poner en contexto algunas cosas, ¿no? Porque pareciera que el incendio surge así, nomás de repente, ¿no? Yo creo que todos estamos como muy, si no conscientes o si es más evidente el tema climático, ¿no? Días muy calurosos, precipitaciones escasas o nulas durante un largos periodos, es decir, las temporadas o los periodos de lluvia que típicamente se conocían en ciertos periodos con cierta durabilidad o los días que esta precipitación caía ya no es así, ¿no? Entonces estamos viviendo en términos globales, no nada más en nuestro país o nuestro estado, estamos viviendo alteraciones a esos ciclos o a esos procesos climáticos que se tenían registrados pues ya digamos de manera, incluso te podría decir calendarizada, ¿no? Hay gente que en las comunidades, incluso en provincia te decía, o sea, a partir de tal fecha, o sea, con día casi te decían, tal fecha ya empieza a llover, ¿no? Y no, pues ahora no es así. En los últimos, yo te podría decir que para el caso de San Luis tenemos ya más de 10 años viviendo procesos irregulares en las sequías, o sea, los periodos de lluvia se han retrasado. En la capital nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo estas lluvias ahora incluso son torrenciales, ¿no? O sea, hay la lluvia escasea, pero cuando llega es de forma torrencial y genera pues muchas complicaciones. Pero ocurre algo muy semejante también en lugares que no son tan urbanos, ¿no? La gente, por ejemplo, en el campo, las zonas agrícolas como es la zona media, aunque sí llueve un poco más que en esta región, siguen teniendo o experimentando estos procesos también de falta de lluvias o de estas precipitaciones que tenían regularmente años atrás, ¿no? Y esto pues implica, como tú decías hace un rato, no solo a la población, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cuestión agrícola hay muchas personas que todavía dependen de la agricultura de temporal, es decir, sus ciclos de cosecha, de siembra y cosecha están muy emparejados con la lluvia, ¿no? Entonces, el no tener estas precipitaciones retrasa las siembras, retrasa las cosechas o incluso a veces ni siquiera tienen una cosecha buena, por llamarle de alguna manera, y tienen pérdidas económicas en su economía familiar, no pueden vender y a veces incluso ni para el autoconsumo, ¿no? Entonces empiezan a generar una serie de problemas ahí. Y ocurre algo muy particular, por ejemplo, en otros espacios como son los bosques o en estos ecosistemas donde también son muy dependientes de la precipitación. En el caso de la Sierra de Álvarez, pues es una sierra que cuenta con un bosque de pino y de encino y tiene asociado ello pues una gran variedad de fauna y flora que evidentemente como cualquier ser vivo necesita y requiere del agua. El suelo también requiere humedad para mantener ahí su propio ecosistema de microorganismos que permiten también la vida en el suelo, ¿no? Y a su vez de plantas y de los árboles, ¿no? Entonces, el hecho de que las lluvias sean escasas, se retrasen, o hablemos de sequía incluso, ¿no? Por ya el tiempo tan prolongado de la falta de humedad en el suelo va generando ciertas condiciones. Puede ser incluso, se habla a lo mejor de incendios provocados, otros que son de manera natural, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero finalmente son condiciones que tienen que ver con la falta de humedad. Si un suelo está seco, tiene mucha hojarasca o árboles que por la edad ya están secos o tienen algún tipo de problemas, pueden ser materia de combustión y si cae un rayo o alguien de manera inconsciente va a caminar a la sierra y prende un cigarro o deja vidrios de un refresco o basura, eso podría también causar un incendio. Y insisto, si el suelo está seco, hay hojarascas, árboles que están, pues sí, secos por la falta de humedad, pues eso puede propiciar un incendio. Y en el caso de la loma, lo que comentabas hace rato, es algo semejante a lo que pasó, ¿no? Yo te podría decir que en este momento yo no sabría si está catalogado el incendio como provocado o no, pero de que sí tuvo que ver un proceso de falta de humedad en el suelo, mucha hojarasca, mucho material acumulado por mucho tiempo ahí en el bosque, propició que se propagara o se extendiera este incendio de manera muy rápida. Entonces, la falta de humedad, la falta de precipitaciones, digamos, contribuye, favorece a estos tipos de procesos como son los incendios forestales. Doctor Jorge Morán, bueno, tus temas tienen que ver con la gestión de los desastres, o, tienes también entre tus líneas de investigación este tema de historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos.
¿Qué relación observas en este asunto de las alteraciones en el cambio climático, o no sé si es correcto, y el impacto que puede tener en las comunidades, cómo adaptarse a estas formas de enfrentar estos fenómenos que lamentablemente son cada vez más frecuentes, como los incendios forestales? Bueno, creo que para ese tipo de fenómenos no hay propiamente estrategias de adaptación frente a incendios, ¿no? Es decir, se puede gestionar una sequía, ¿no? Y ellos han sabido cómo lidiar con la falta de precipitación durante ciertos periodos de tiempo. De hecho, una estrategia que ellos siguieron, a que habrá mencionarlo, en la Loma específicamente, fue el conservar su bosque. Digamos, la respuesta inmediata de un grupo de comunitarios o personas de la comunidad fue: no sigamos deforestando, porque se nos están acabando el recurso hídrico. Ahora hay que señalar que el bosque es para muchos un productor de agua, ¿no? Es la fábrica de agua, así le llaman, ¿no? Entonces, el bosque permite que se den ciertas condiciones en el entorno para que la lluvia se genere y que se filtre esta agua al subsuelo, ¿no? Entonces, esa fue la primera respuesta que ellos tuvieron. No queremos que siga habiendo problemas de escasez de agua, no solo por los impactos que tiene para la producción de alimentos que ellos tienen o su actividad económica, que es la agricultura, sino también pues para el consumo humano. Entonces, esa fue una de las primeras estrategias. La otra estrategia que te puedo decir, que por lo menos lo conocemos de viva voz en la Loma, y que además lo hemos contrastado con las comunidades aledañas a la Loma, es que ellos han realizado muchas tareas para prevenir los incendios. Una de ellas es hacer las brechas cortafuegos. Cada año hacen brechas cortafuegos precisamente para evitar que si se da un incendio, este se propague, ¿no? Entonces pueda tener una delimitación espacial o territorial y que no afecte a toda la extensión del bosque. Entonces, esa es una de las acciones. En la parte alta han hecho trincheras para que el agua se filtre. Entonces, hay estrategias para evitarlo, pero ya cuando el incendio se da, prácticamente es imposible, ¿no? Una cuestión de adaptación. De hecho, una de las condiciones que veíamos en la Loma fue: esto se combinó con unas condiciones de clima, no sé si raras, porque realmente yo no sabría decirlo si fueron raras, pero se combinó con vientos. Entonces, cuando lograban controlar una parte del incendio, venían unos vientos que, que literalmente hacían que el incendio tuviera otro comportamiento. Entonces ya habían hecho las brechas cortafuego para evitar que se propagara, y le saltaba el incendio, ¿no? Las llamas hacia otra parte. En alguna parte, por ejemplo, decirte, ¿no? Para que más o menos pudiéramos dimensionar. Había una zona donde estábamos como de campamento, donde ahí llegaban víveres, llegaba un punto de contacto con las personas que estaban en la parte alta de la sierra, y en algunas partes lograbas encontrar, que ahí no había incendio, hojas quemadas. O en la parte baja de la comunidad había cenizas de todo este material que se estaba quemando en la parte alta de la sierra. Es decir, los vientos estuvieron contribuyendo también. Entonces, son muchas condiciones las que se generaron en ese momento. Falta de precipitación, un prolongado periodo en donde el material que estaba ahí estaba seco, y cualquier cosita podía generar un incendio. Y luego, si a eso le sumas los vientos que estuvo haciendo en San Luis durante esos días, pues tuvo las condiciones perfectas para que eso eh, sobrepasara las dimensiones que originalmente se había pensado que pudiera tener. Vamos a regresar después de esta pausa para platicar un poco más los detalles. Ellos estuvieron ahí justo en los días en donde esta situación estaba, pues, no sé, parecía como más grave, más delicado. Estuvieron en la comunidad, ya nos platicarán cuál fue como todo este contexto que les tocó vivir y qué otras situaciones o circunstancias estuvieron rodeando a esta comunidad que, bueno, pues es un área natural protegida,
que como ya veíamos en el reporte, en la cápsula inicial, bueno, pues tiene que ver con este esfuerzo que se ha hecho por proteger, también son parte de la Sierra de Álvarez, espero no estarme equivocando, pero bueno, todos estos detalles de cómo lo vivieron, qué se hizo, cómo reaccionan los pobladores, qué afectaciones se tienen, porque bueno, uno piensa que, bueno, se quemó unos arbolitos y ya, pero no, hay afectaciones en el suelo, hay afectaciones en la flora, en la fauna, en fin, de todo esto estamos platicando después de esta breve pausa y los invito para que recuerden, hoy martes lo estrenamos el programa a través de 9TV y mañana lo pueden ya seguir a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y continuamos charlando sobre incendios forestales y la verdad es que hay dos enfoques que de acuerdo a la especialización de nuestros invitados pues nos interesa abordar. Uno tiene que ver con recursos naturales y otro con la gestión de las emergencias. Y bueno, pues están con nosotros la doctora Briseida López y el doctor Jorge Morán. Ambos, como ustedes saben, son investigadores del programa Agua y Sociedad y desde hace ya varios años han estado muy involucrados en el ejido La Loma, que en el pasado mes de septiembre del año 2019 hubo un decreto que lo declaró como área natural protegida, un área de bosque de un poquito más de 1.800 hectáreas. Son elevaciones que superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Están en la parte occidental de la Sierra de Álvarez. Y la verdad es que es una zona que a los potosinos, bueno, pues nos debería interesar de manera especial cuidar y mantener y preservar esta zona de bosques. La mano del hombre lamentablemente cada vez tiene menos sensibilidad de hacia dónde están dañando, a qué afectaciones, y hasta que no nos llega una emergencia así en la puerta de nuestra casa, nos ponemos a pensar un poco más en todo esto, que empieza ahí, por más alejado que lo veamos, bueno, pues sí, en esas zonas empieza el cuidado del planeta y bueno, ya las afectaciones están pues prácticamente en todo el mundo. Ya nos decía al principio la doctora Briseida que hay alteraciones en los ciclos de lluvias y tenés algunos datos importantes sobre este tema que no sé si nos pudieras ahí compartir para irnos dando pues una idea de la dimensión que tenemos en este 2021, doctora. Sí, mira, yo decía hace rato que el proceso es más complejo, ¿no? Habría que como abrir un poquito la mirada. Hablábamos de sequías, ¿no? Hay muchos datos que se han venido generando en cuestiones climáticas, pero hay unos que vale la pena resaltar que son muy recientes. Estamos incluso pensando en los incendios recientes que se han vivido, no solo en el estado, sino en todo el país. Por ejemplo, el observatorio, perdón, de la NASA ha pronosticado para el país una sequía generalizada, ¿no? Del 85%. O sea, dice que nuestro país tiene una sequía en 85% de su territorio. Entonces, todo el país está viviendo cuestiones de carencias de precipitaciones, ¿no? Entonces, eso implica modificaciones en los ecosistemas. Insisto, hay muchos que son, bueno, el agua depende, más bien muchos ecosistemas dependen del agua, pero hay otros que particularmente son más dependientes de las lluvias, por ejemplo. Entonces, pensar que el 85% del país está en un proceso de sequía o falta de humedad es muy fuerte, ¿no? También, como para que nos quedemos con un poquito de las implicaciones o lo impactante que son estas situaciones que se están dando con los cambios climáticos, esta misma institución el año pasado dijo que que el 2019 se habían registrado las temperaturas más altas en el mundo desde 1880. Imagínate, han venido estos periodos de incremento de temperatura, pero en el 2019 tuvimos el segundo periodo de más alta temperatura desde 1880. Es increíble, ¿no? Cómo ha incrementado la temperatura. Pero el año pasado, tal vez algunos escucharon la nota, México superó el promedio anual de temperaturas del mundo. Nuestro país estaba por encima del promedio del mundo, ¿no? Entonces, nuestro país realmente estaba sufriendo intensas temperaturas, ¿no? Entonces, esto, insisto, genera estos procesos de falta de humedad en los suelos,
que algunos ecosistemas pierdan humedad, bajen los niveles del agua, incluso a nivel de acuíferos, que las recargas sean menos porque hay menos precipitación. Y si aunado a eso sigue habiendo procesos de deforestación, de cambios de uso de suelo, pues estamos sumando a todas estas cosas que se están generando en términos de cambio climático, ¿no? Tú decías ahorita, el hombre o la mano del hombre ha alterado, modificado. Pues es eso, ¿no? Las formas de vida de la actualidad que nos hemos vuelto seres humanos de consumo, ¿no? Todo queremos y entonces necesitamos más materia prima, más recursos naturales y hemos caído en esta situación ahora de este famoso cambio climático. Temporadas muy altas o temperaturas, perdón, muy altas, los estiajes son cada vez más intensos o la falta de precipitación cada vez más son prolongados y luego viene el otro. Las lluvias cada vez más torrenciales, los ciclones, los huracanes son cada vez más intensos, más fuertes y con afectaciones también muy, muy fuertes para la población. Entonces se van dando ahí un círculo un tanto vicioso para la humanidad, ¿no? Y bueno, desafortunadamente lo vivimos cada vez más cerca, como también lo decías. No sé, doctor Jorge Morán, ¿cómo les tocó vivirlo? Pasado 3 de mayo, 3, 4 de mayo, comenzó a conocerse, comenzó a difundirse una situación de emergencia en el ejido La Loma, en el municipio de Río Verde, en la Sierra de Álvarez, en esta zona de área natural protegida. ¿Cómo les tocó a ustedes? ¿Estaban allá por trabajo de campo? ¿Les avisaron? ¿Y qué observaron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, realmente yo colaboro con la doctora Briseida, entonces a ella fue a la que le notificaron de esto que estaba pasando en la loma. El incendio había empezado el fin de semana previo al 3 de mayo, el 3 de mayo fue el lunes, había empezado por ahí del sábado, domingo o viernes, dependiendo de quién te lo diga, ¿no? Y de dónde te lo diga, porque combinaron varios incendios, por lo menos 2 había cerca de la zona. Y bueno, pues la verdad es que lo que uno pudo percatarse es que faltó, ¿cómo decirlo? Dentro de la gestión del riesgo te plantean que lo más importante es que la comunidad gestione el riesgo. Y lo que yo te puedo decir es que ellos son expertos. La comunidad de La Loma han estado en diferentes incendios a nivel estatal porque saben gestionar el incendio, son buenos. Ellos tienen muy claro, incluso en las narrativas, con las charlas que hemos tenido en otros momentos, te cuentan cómo mucho personal de diferentes instancias, Sedena, CONAFOR, ni siquiera tienen la preparación, ¿no? De repente el fuego les gana, de repente, cuando podrían estar haciendo las tareas, por ejemplo, ellos prefieren trabajar en la noche para ir combatiéndolo y evitar todo el calor de la mañana, mientras que las autoridades prefieren trabajar en las mañanas, ¿no? O en el día, cuando está todo el calor. O sea, esas cosas que parecería de la poca preparación y de la poca importancia que le dan, ¿no? Porque al final hay una cosa que creo que hay que haber que resaltar. Ellos sienten su bosque, sienten su territorio y les duele. Yo te puedo decir, había personas de más de 70 años que tenían 3 días sin dormir y que estaban en la sierra combatiendo el incendio. Imagínate, personas que tienen 20 años y que conservando, luchando por su bosque y que de repente el bosque se les quemara. La desesperación, la angustia, la frustración que eso genera, no tienes idea, ¿no? Y que unas autoridades poco preparadas, también quisiera hacer aquí un matiz. Entiendo que muchas personas que están ha habido recortes en las entidades gubernamentales. La cuestión electoral lamentablemente también ha afectado porque muchas instancias no tienen recursos ni para gasolina ni para operar porque todos los recursos se están yendo para campañas electorales. Políticos que aprovecharon el momento para hacerse presentes. Es lamentable que utilicen estas formas para hacerse presentes, ¿no? Para irse a tomar la foto, para llevar a gente de medios que den cuenta de que están ahí apoyando a las comunidades. Eso es muy lamentable, porque realmente no hacen nada. Y ver a una comunidad desbordada, esa es la otra parte, ¿no? Hay como esos
claros oscuros, ¿no? Porque mientras muchas personas de la comunidad pues estaban festejando el 3 de mayo, habría que decirlo así, mientras que otra parte estaba luchando contra el incendio. Y a partir de la difusión en redes sociales, en medios de comunicación, tú hiciste una gestión que te agradecemos, yo te lo daría públicamente, te agradecemos las gestiones que hiciste para hacerle llegar a ciertos medios la noticia, empezó a haber respuesta. Y para el 4 de mayo, eso era, no tenías idea de cuántas personas empezaron a movilizarse llevando agua, llevando muchas cosas, universitarios, gente de la sociedad civil, preguntando qué hacemos. Había personas que llegaban y decían, oye, es que fui a Protección Civil del municipio y me dijeron que no pasa nada, que ya está todo controlado, que no tenía que venir, ¿no? Y decían, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir a la comunidad entonces, ¿no? Y llegaban, dejaban sus autos, su motocicleta, lo que llevaban palas, llevaban el espíritu, el ánimo de ayudar, ¿no? Y se adentraban en un terreno que poco conocían. Hubo muchos universitarios. Esa es una cosa que a nosotros en lo personal nos preocupaba, porque eran muchos jóvenes que decías, no tienen mucha preparación, pero tienen el afán de ayudar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí había como ese tema de contrastes que te decía, y que no había una autoridad a simple vista que pudiera estar coordinando, ¿no? Y que ante tantas personas de repente era así como, ¿quién tiene el control? Afortunadamente te decía, hubo incluso hasta mujeres en este lugar que te decía, que se ocupó como campamento, como punto de comunicación. Las mujeres eran las que gestionaban. Ahí estaban ellas preparando alimento para que la gente que llegara, que bajaba o que llegaba, pudiera llevarse agua o algo que comer, llevar un registro de quién estaba subiendo a la sierra, cuando regresaban, quién había regresado. Una organización que se dio de manera muy rápida, muy espontánea, mientras, te lo vuelvo a decir, esa es mi impresión, la de Jorge Morán, y asumo la responsabilidad que tiene esto que estoy diciendo, pero yo no vi personal de Sedena, de Protección Civil, de CONAFOR, haciendo las tareas. Estos actores empiezan a aparecer después de que en la comunidad se le pide el apoyo directamente al gobernador, y entonces parece que es cuando ya entonces sí empiezan las personas a actuar, ¿no? Lo cual es lamentable, porque te está diciendo que los protocolos que se tienen establecidos desde 1986 en materia de protección civil poco sirven. Y es hasta que alguien aparece en los medios que los responsables terminan por asumir una responsabilidad mayor. Nuevamente, hay que entender esto que acabo de decir momentos anteriores. Hay poco personal, hay problemas presupuestarios, todo eso. Pero eso no justifica que las autoridades hayan dejado prácticamente a su suerte y solos a los miembros de la comunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Y bueno, pues les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Ahí nos pueden dejar sus mensajes y nosotros con gusto los atendemos. Una pausa y volvemos. El Colegio de San Luis, a través de la campaña Ética en la Investigación, realizó la conferencia Ciencia y Tecnología y Redes Sociales, con la participación del doctor Jonathan Hernández Pérez. Se habló de cómo la sociedad ha llevado a cabo un proceso de plataformización, teniendo como consecuencias negativas discursos de odio, invasiones de información, deshonestidad académica, entre otras. Ante la situación de la pandemia, se dijo también que se han generado dos grandes crisis, la sanitaria y la de información, afectando la ciencia y tecnología, donde las redes sociales son las principales protagonistas. Entre los objetivos de esta campaña del Colegio de San Luis es generar conciencia sobre la importancia de la ética en la investigación entre la comunidad académica. Puedes consultar todas las conferencias en nuestro canal de YouTube y Facebook.
La zona de la Loma es una región, como ya nos decían nuestros invitados al principio, la gente que rodea ahí a esta comunidad, la gente que habita, quiere proteger su bosque. ¿Y por qué? Bueno, pues porque significa la recarga de agua, significa una valiosa flora y valiosa fauna. La vegetación que ahí existe de manera predominante, según algunos expertos, es bosque de pino encino, encino pino y bosque de encino. Y bueno, también de fauna tienen ahí una riqueza importante. Hay la culebra minera potosina, el gavilán, la rana leopardo, en fin. Pero las afectaciones son muchas las que se sufren, se padecen con este asunto de los incendios forestales. Doctora Briseiro, también tú te tocó estar ahí. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te tocó a ti atestiguar en estos días, en los primeros días de mayo, cuando estaba este incendio en el ejido La Loma, que, bueno, pues como ya lo hemos dicho, es una área nacional protegida? Bueno, pues como decía Jorge, ambos colaboramos, hemos venido desde 2015 trabajando esta región con distintas tareas, distintas actividades y eso pues nos ha permitido estar en contacto con la comunidad. Básicamente lo que te ha narrado Jorge, pues también lo vi o lo viví, estábamos ahí muy presentes y pues a lo mejor decirte más bien en cuestiones de los recursos naturales, este incendio ya se mencionó la importancia en términos de paisaje o cultural o como comunidad, ¿no? Las afectaciones que va a tener en estos pobladores, ¿no? Ver el bosque que han conservado por más de 20 años, verlo ahora quemado o no con el verdor que tenía, ¿no? Eso va a afectar también en otros ámbitos para ellos, porque como lo dijiste ahorita, en la Sierra de Álvarez, y si nos vamos particularmente a este ejido, representa pues la recarga de agua para el acuífero, que aprovecha además, dicho de paso, la zona urbana de Río Verde y Ciudad Fernández, ¿no? El agua que consume la población de estos dos municipios conurbados y la zona agrícola importante, no solo para esta región, a nivel de estado, es una región importante en términos de producción agrícola. Esa agua se recarga en Sierra de Álvarez y lo vemos desde términos turísticos, por ejemplo, Media Luna, que a lo mejor nos puede sonar más familiar. Media Luna depende de la recarga que se dé en esta sierra, ¿no? Incluso Media Luna está muy cerquita de la comunidad de La Loma para que tu público se dé más o menos una idea de qué lugar estamos hablando. Entonces, el hecho de perder estas capas o estas cubiertas forestales, vegetales naturales, va a tener varias afectaciones. Insisto, en un primer momento y de manera muy próxima pues a la población que está en estas serranías, incluso como dice Jorge, en las pláticas, las narrativas con las personas, en otras comunidades los incendios llegaron a algunas viviendas, en La Loma estuvieron muy próxima de llegar a algunas viviendas o personas que han decidido vivir en la parte más alta de la sierra o cerca de la parte más alta de la sierra, hay todavía gente que está viviendo allá. Ellos estuvieron pues muy próximos a perder su propiedad o su casa donde habitan. Animales seguramente fallecieron incendiados, los animales que tienen también ahí, ¿no? No se diga la flora y la fauna que está ahí, porque además hay venado, ¿no? Hay jabalí, una variedad de aves también muy importantes. Entonces, las pérdidas en términos ambientales van a ser fuertes, ¿no? Yo creo que en eso está el recuento de los daños. Las autoridades, la Secretaría de Ecología, CONAFOR seguramente también estará haciendo algunas. Pero esto, insisto, esto no nos habla de estos procesos ambientales que se están dando. Yo hace rato hablaba de las temperaturas altas, ¿no? Pero, por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua hace unas semanas en una nota anunció o dio a conocer que para el estado desde el mes de octubre del año pasado hasta abril de este año hemos recibido 20% menos de precipitación. Entonces, eso nos habla pues del problema que se tenía ya de carencia de agua, ¿no? Y ahora sumado a esto, que un bosque que le va a tomar su tiempo recuperarse, volver a recuperar humedad, recarga, en términos ambientales va a tener su propio proceso, pero lo que yo veo que las afectaciones a la población, a la economía de la región se pueden ver muy pronto, ¿no? De por sí ya estaban viviendo la sequía, la falta de agua, el descenso del agua subterránea en
en la región. Muchos te decían ahí de la cuestión de la agricultura, ¿no? Los pozos, el agua de los pozos está bajando mucho. O por la temperatura más alta que se han registrado, tenemos que regar más, entonces se riega más, baja más el nivel. Entonces, como te decía yo, se van dando ahí una serie de procesos negativos que si bien ya algunos vienen de muchos años, este tipo de acontecimientos pues se suman a agravar la situación. Pareciera ser que este año va a ser de sequía, o este es un año seco, se habla de la Niña, ¿no? Entonces, si de por sí ya veníamos con carencia de precipitaciones, pues este año todavía va a haber más. Entonces, repercusiones, insisto, en términos ambientales, para la sierra va a haber, pero también se va a percibir, creo yo, en términos de la economía local, y a su vez regional, porque esta región es importante para la agricultura en términos del Estado, ¿no? Entonces, habría que estar muy pendientes de toda esta situación. Doctor Jorge Morán, en 2 minutos antes de irnos a la pausa, yo creo que nada más nos introduces al tema y lo abundamos después del corte. ¿Qué hace falta para que la gestión de estos riesgos o la gestión de estos desastres no tenga un alto costo o tan altos impactos a nivel de sociedad, de economía, en fin, en todos los aspectos o en muchas dimensiones? Decías los protocolos, bueno, pues son añejos, ya son, me imagino, obsoletos, eran en función de otra realidad. ¿Qué dirías o por dónde empezar para ir cambiando todas estas afectaciones o impactos? Bueno, sí, definitivamente los protocolos siempre se tienen que adecuar, no solamente a los tiempos, sino a las condiciones. Pero una cosa que nos ha pasado, yo te puedo decir, en el caso de los sismos, la gente te dice, los protocolos son los mejores, están. El problema es que no se llevan no se llevan a cuenta, no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo te diría ahora. Lo que parece, y esa es una hipótesis que en algún momento espero poder comprobar o refutar, es que las autoridades esperan a que el fenómeno adquiera una dimensión mayor para poderse hacer presente. Los que hemos trabajado el tema de riesgos y desastres lo hemos visto en diferentes fenómenos, en inundaciones, en sismos. Parece que las autoridades esperan a que se desborde para entonces poder actuar, bajo 2 lógicas. Una que es la más perversa, que es la parte política, porque es donde entonces ya me puedo hacer presente y entonces reparto y digo que el municipio apoyó con tanto y no sé qué y no sé cuándo. O la otra, que en ese albur, y perdón si quiere por la expresión, pero pues puede ser que no pase más y entonces ya nos ahorramos recursos, ¿no? Y lo que creo que no podemos tener esa forma de pensar, o sea, por más mínimo que sea, tendríamos que empezar a ocupar del tema para evitar que escale a una situación mayor. Y ejemplos, te vuelvo a decir, están inundaciones, están sismos, está una pandemia, están muchas cosas. Que lo que nos está mostrando es que a la administración pública le falta todavía estar a la altura de muchas situaciones. Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar esta charla que tenemos el día de hoy con nuestros especialistas abordando el tema de incendios forestales, recursos naturales y la gestión de desastres. La verdad es que no se le puede dejar todo a la organización de la ciudadanía, si bien es cierto la participación de cada uno de nosotros como ciudadanos tiene cierta responsabilidad y es necesario, es indispensable, diría yo. Bueno, pues también hace falta esta otra parte, ¿no? La presencia del Estado mexicano a través de sus autoridades, que creo que necesitamos ir, bueno, pues ahí revisando y para eso vamos a regresar para platicar con nuestros expertos el día de hoy. Y bueno, pues también les recuerdo que este programa lo puede ver en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Está este y otros programas que a lo largo de los últimos 3 años hemos realizado aquí en el Colegio de San Luis. Una pausa y volvemos.
Los habitantes del Ejido de la Loma en el municipio de Río Verde, en esta zona dentro de la Sierra de Álvarez, han sido una comunidad ejemplar desde mi muy particular punto de vista, porque me ha tocado la suerte de estar un poco acompañando ahí de lejos y de manera muy indirecta este proceso en el que en 2019 lograron la declaratoria de área natural protegida. Y la verdad es que han sido ejemplares, yo diría, por la autogestión, por el tocar puertas, por el picar piedra, por el no rendirse, y han estado en pie de lucha y para cuidar su bosque, porque no es que cuiden solo la parcela que les toca o el pedacito donde tienen su casa, están preocupados por esas casi 2000 hectáreas que son de este bosque tan necesario para que la media luna se recargue de agua, para que la zona urbana de Río Verde tenga agua, para que las casas, los habitantes que están pues muy lejos de ellos, si se quiere ver así, tengan agua. Entonces yo creo que la comunidad de La Loma ha sido ejemplar en este sentido de gestionar todo este tipo de situaciones de declaratoria de área natural protegida, pero también podría ser un caso, esta tragedia que les ocurrió en los primeros días de mayo con este incendio forestal, un caso en qué se hizo bien, qué se hizo mal, y tomarlo una especie de modelo para que, bueno, pues saber qué cosas se tienen que imitar y qué cosas no se pueden permitir que se repitan por el daño, por las afectaciones, y bueno, pues ahí nos diría, yo le pediría al doctor Jorge Morán ya en este último bloque que nos cuentes un poco precisamente qué aprendizajes nos deja esta situación de La Loma, qué se puede tomar como modelo de qué sí o qué no. Cuéntanos. Pues mira, y eso es una cosa que lo platicamos con Briseida el día que estuvimos por allá. Creo que lo que nos interesa es regresar ahora que ya el proceso ha pasado y que ellos mismos también podamos en un ejercicio conjunto hacer una valoración. Lo primero que decíamos es importantísimo, aunque tienen la experiencia, aunque lo han gestionado, y fíjate, es curioso, nos habíamos reunido con ellos unas semanas antes y decían, tiene muchos años que no se presenta un incendio, ¿no? Y que a pesar de que ellos han participado en otros incendios en otras comunidades a lo largo de San Luis, lo que notamos es que no estaban preparados para cuando les pasara a ellos. O sea, saben cómo montarse e ir a la sierra, pero en términos de organización desde la base, desde la comunidad, se les salió de las manos, en el sentido de que no sabían cómo gestionar. Entonces, no sabíamos otra vez quiénes estaban allá arriba en los primeros momentos, cómo coordinarse desde diferentes puntos. Eso fue lo que pasó y que creo que hay que empezar a valorar, ¿no? O sea, esta idea de tener siempre un plan en todos los sentidos, un plan que pueda permitir saber quién va a hacer qué en qué momento. Ese es el punto principal. Segundo, que las autoridades puedan responder y coordinarse con ellos, ¿no? Aquí lo que estamos resaltando es que no hubo propiamente o no es tan visible, otra vez lo vuelvo a decir, no fue tan visible la presencia, no estoy diciendo que no haya habido, sino no era visible claramente la presencia de las autoridades, como suele pasar en otras situaciones en donde incluso las autoridades despliegan o relegan, mejor dicho, a la comunidad y ellos son los que hacen todo. Aquí el modelo que sí funciona en diferentes partes del mundo es que las autoridades lleguen y se coordinen con las personas que conocen. Ellos conocen su bosque, conocen muy bien de las cosas que nos preocupaba y eso es una cosa que dejaría ahí también es, ¿qué hubiese pasado si todos estos civiles que vinieron de Río Verde, de la cabecera municipal, si hubiera más de un muerto? Había muchos universitarios. ¿Qué hubiese pasado si estos universitarios, por su falta de experiencia en el manejo del fuego, se hubieran muerto allá arriba? ¿Quién hubiese sido responsable? ¿Quién hubiese asumido la responsabilidad sobre esas vidas? O, en un caso, si los propios comunitarios que han siempre combatido los incendios hubiesen perecido, te digo, había personas de más de 70 años que durante 3, 4 días no habían dormido y estaban ahí. ¿Quién se hubiese sido responsable de eso? ¿Qué autoridad hubiera asumido la responsabilidad de eso? Lo más común es que te digan que era algo que estaba fuera de sus manos y que ellos se fueron bajo su responsabilidad.
Yo creo que habría que apoyar más a comunidades como La Loma, porque con pocos recursos hacen muchísimas cosas. Esa sería para mí esa parte de la evaluación que uno puede hacer y que queremos hacer junto con ellos. Gracias, doctor Jorge Morán. Doctora Briseida. Sí, pues mira, es bien importante, ya lo hemos dicho aquí en varios momentos de la charla, la importancia, ¿no?, de que las comunidades gestionen, es muy bien valorado por las propias autoridades, ¿no?, que incluso se les aplaude, ¿no?, que haya este tipo de procesos de organización, de autogestión, pero definitivamente, como bien lo decías hace rato, no puede ser que todo se les deje en sus manos, ¿no? A nosotros nos ha tocado escucharlos a ellos en distintos momentos decir, para empezar, no tenemos un vehículo que nos permita acceder, hay un camino que les permite acceder hasta la parte o una buena parte de la Sierra Alta, eh, para ir a hacer sus rondines, vigilar sus colindancias, ver si no andan los talamontes, si no andan la gente, los cazadores, ¿no? Pero eso a veces andan viendo quién les hace el favor de llevarlos, ¿no? Si alguien de la comunidad tiene una camioneta que tenga, porque hay muchas camionetas en la comunidad, pero una camioneta que tenga las condiciones para subir ese camino, esa vereda, ¿no? Y a veces se topan con que, bueno, pues hay que ir a tocar la puerta del municipio, ¿no? Para que nos presten una patrulla. Y realmente a veces esas cosas se vuelven, yo podría decirte como si estuvieran pidiendo, un favor así especial, rogando que por favor les ayuden, cuando se supone que las autoridades están con ellos, ¿no? A veces nos ha tocado escuchar cómo dicen, no, los apoyamos y cuando ustedes necesiten, pero cuando realmente se requiere de ese apoyo, como bien lo dice Jorge, pues visiblemente no se nota, no es tan palpable ese tipo de apoyos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también las comunicaciones, ahora con lo del incendio decían que falta hacen unos radios, por ejemplo, ¿no? Para estar comunicándose, hacían una especie como de comité, unos se van por este sendero, otros se van por y vigilan y medio con el celular agarrando una poquita señal donde se podía para ver si los que habían subido por aquella vereda, por dónde andaba el fuego, o si ya habían bajado, si ya habían avanzado un poquito más. Entonces, yo creo que sí es importante que las comunidades logren tener esos procesos de autogestión, de control, porque finalmente es su territorio y ellos son los que tienen que ver, viven las problemáticas, viven las circunstancias que cada comunidad pueda tener, pero no puede ser en este discurso de bien por ellos y que regulen su territorio, hacer de repente como, pues bueno, no tenemos recursos, o cuando sí podría haber en algunos momentos ayuda para que ellos sigan haciendo lo que hacen, ¿no? De Más cuidar en este acompañamiento caso su voz. institucional. Exactamente, exactamente. Yo creo que no debe de ser nada más de palabra, debe de ser más de acción. Y yo creo que la Loma es un ejemplo, pero lo hemos escuchado en otras comunidades, en otros espacios donde hemos tenido la oportunidad de trabajar, donde dicen, sí saben que se está cortando el bosque de manera clandestina, sí sabe que se está contaminando el agua de manera clandestina, o que se está sacando agua de manera clandestina, pero pues pareciera que no ocurre nada, ¿no? Entonces, eso incluso yo te diría que propicia la desconfianza de las autoridades, ¿no? Incluso entorpece la poca o mucha comunicación que pudiera haber con algunas autoridades en algunos momentos. Y eso, pues a la larga, trae cosas como las que ahorita mencionaba el doctor Morán, ¿no? Falta de organización, incluso el riesgo de que hubiera podido hacer o acontecer alguna desgracia. Afortunadamente, hasta donde tenemos conocimiento, no hubo nada de eso, qué bueno, pero el riesgo ahí estaba, ¿no? Por Claro, unas autoridades que llegaron de manera tardía, porque llegaron, pero yo te diría que llegaron cuando aquello ya había, el incendio ya había consumido prácticamente la parte alta de la sierra. Hay un video de uno de los personas del grupo de ecologistas que decían que ya llevaban 3,000 hectáreas. Hay un cerro que se llama Cerro Grande, que ya está muy pegado a la comunidad. Para el jueves, viernes, el incendio ya estaba a espaldas de la comunidad. Y es cuando llegó CONAFOR, Sedena, lo vemos ahora en las redes sociales. Pero ¿qué pasaba lunes, martes, cuando el incendio empezaba, cuando la gente decía que venga la Sedena, que venga CONAFOR, que venga? No estaba esa forma. Estaban, creo que en otras comunidades, pero en La Loma no estuvo presente de manera tangible, digamos, ¿no?
tan inmediata como se requería. Doctora Briseida, ya para despedirnos en un minutito que nos queda, ¿qué pasa con el suelo? Ya no, bueno, es evidente la afectación a la flora o a la fauna, evidente porque la vemos, pero ¿qué pasa con el suelo cuando hay un incendio forestal? ¿Hay afectaciones? ¿Qué relación tiene con el agua? Sí, mira, pues pueden ser varias cosas. Y yo no soy experta como tal en incendios o para catalogar incendios, pero yo lo que sí sé es que hay incendios de diferentes categorías. Hay unos incendios que le llaman de copa, que nada más, justo eso, ¿no? Los incendios se llevan en la parte más superficial, pero hay otros incendios que sí son a ras de suelo, que esos son más devastadores porque queman raíces de árboles, de plantas, arrasan con toda la microfauna que hay ahí de muchos microorganismos que están produciendo micronutrientes para que estos árboles, toda la vegetación natural que está ahí, pues pueda estar presente, ¿no? Entonces también cuando son este tipo de incendios se van. Pero también puede ser que por estos procesos de deforestación empiezan también las cuestiones de erosión eólica, ¿no? Vienen las lluvias, al no haber vegetación, suelo que esté en condiciones de mantener humedad, pues hay un arrastre también de erosión eólica y pues no se diga, si infiltración también se ve reducida la infiltración hacia el subsuelo, ¿no? Te va a depender mucho de las características en el subsuelo, pero también hay afectaciones en términos de la recarga, que es lo que yo platicaba hace rato, ¿no? Que seguramente se van a ver esas afectaciones en los próximos meses hacia la parte baja o en la parte plana, en el valle, pues, de Río Verde por la pérdida de suelo si lo hubo. Y como dice Jorge, hay que ir como a ver cómo van los daños, ir a hacer las evaluaciones, ver qué se está informando por parte de las dependencias, pero puede haber muchas implicaciones en términos ambientales. Y a ver qué más se puede hacer también, ¿no? A lo mejor es necesario reforestar, pero con qué especies, otra vez, protocolos, información, etcétera. Pues a los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor Jorge Morán. Gracias a ti, Lidia. Gracias, doctora Briseida López. Gracias, un gusto, Lidia. Bueno, pues nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los dejo con la Agenda Colsan y los invitamos para que nos sigan el próximo martes a través de 9TV. Y recuerde que también este programa lo pueden seguir a través de las redes sociales de El Colegio de San Luis y particularmente en nuestro canal de YouTube. Gracias, soy Lidia Juache. Pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la tercera sesión del Seminario Permanente 2021, La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. Seguridad Sanitaria, el 25 de mayo a las 17 horas por Zoom. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis invita a la siguiente sesión del Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, el 26 de mayo a las 17 horas a través de Google Meet. Te invitamos al Seminario Permanente Medio Ambiente y Salud. Enfoques críticos sobre la pandemia, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2, salud intercultural y apropiación de conocimiento en el manejo de los sistemas ambientales. En su siguiente sesión, el 27 de mayo a las 11 horas por Blue Jeans. El Colegio de San Luis, en colaboración del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, invitan al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina. Balance y memoria de un siglo de educación rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre. Mayores informes con la doctora Oresta López al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. ¿Te interesa hacer una maestría de calidad con beca CONACYT? Recuerda que son los últimos días para aplicar en la convocatoria de Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx. Y síguenos también
en nuestras redes sociales.